una terapia innovadora en la lucha contra la artrosis, medicina regenerativa. El doctor Enrique del Cojo nos explicará cómo estas nuevas terapias están revolucionando el tratamiento del dolor articular y cambiando la manera de tratar la artrosis. Él es médico anestesiólogo con varias distinciones a lo largo de su carrera, es jefe de servicio por oposición del Servicio de Anestesiología y Unidad del Dolor del Área de Salud Don Benito Villanueva y actualmente es coordinador de Anestesiología y Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Cáceres. Más de 15 años trabajando en el campo del dolor crónico intervencionista. Además, también dentro de la misma conferencia contaremos con el testimonio de una paciente que ha experimentado esta técnica tan concreta y muy especial, si no la conocéis. Vamos a recibir ya al escenario al doctor Enrique del Cojo y ¿lo tenemos por aquí? Lo tenemos aquí mismo. Muy bien, pues con un fuerte aplauso y cálido lo recibimos. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Es un placer auténtico estar aquí. Es un auditorio maravilloso. Estoy encantado de estar en Barcelona. He estado hace muy poquito aquí en un congreso de anestesia también y de dolor. Y también aprovechamos para hablar de lo que vamos a hablar hoy aquí. Lo que pasa que el enfoque era un poco diferente al que voy a dar hoy, porque a mí lo que me interesa es que saquemos conclusiones todos de lo que vamos a hablar, sobre todo de la parte, digámoslo así, de avance o de mejora en el tratamiento pues, de la patología que nos ha reunido ya todos aquí, ¿no? La artrosis, a unos como médicos y a otros como pacientes. La revolución de la medicina generativa contra la artrosis se titula la charla Tu cuerpo, tu cura, efectivamente porque en el cuerpo está la cura y la medicina regenerativa es uno de los pilares básicos, yo creo, de futuro futurible en el campo del dolor, que es a lo que yo me dedico. ¿Y por qué es relevante la artrosis concretamente? Pues esto que voy a contar lo saben ustedes de sobra mejor que yo, y es que la prevalencia de esta enfermedad es altísima. Yo vengo de trabajar, yo trabajo en Extremadura, no soy extremeño, pero vengo de ver pacientes en unas condiciones muy deterioradas, pacientes con artrosis muy avanzadas, pacientes que no han empezado a prever el problema que tienen con tiempo. Y yo pensaba, digo, bueno, esto es una cosa bastante de la zona, no, esto es una cosa generalizada. Es decir, en el mundo la artrosis tiene una prevalencia altísima, lo sabemos de sobra. Lo que más vemos son las grandes articulaciones, las manos después. Yo creo que esto va a sufrir un cambio que es lógico por el sobreuso que tenemos con los dispositivos electrónicos. Estamos hablando de 654 millones de personas a la altura del 2020, que ahora serán bastantes más, y puede que el doble. Es una enfermedad emergente, junto a la demencia y a la diabetes, de las más importantes, y por eso estamos todos aquí, ¿no? Porque se pueden desarrollar estrategias de prevención, como las de la Organización Mundial de la Salud, pero claro, la prevención creo que más o menos la tenemos todos claro, más los apuntes que nos dan los compañeros, ¿no? Que se dedican a este campo, pues fortalecer la musculatura, medidas higiénico-posturales, evitar el sobrepeso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una artrosis establecida? Pues ahí tenemos un problema, porque ya tenemos que pasar de prevenir a curar, y el tratamiento clásico y típico es la sustitución articular. Es decir, quizás las listas de espera más grandes, cuando yo trabajaba como jefe de servicio, en mi área eran las de traumatología y sustitución de rodilla y de cadera. O sea, es lo más frecuente, ¿no? Pero claro, llegar a ese punto, la pregunta es, ¿podemos hacer algo antes de llegar a ese punto? ¿Ese punto es evitable o por lo menos diferible si no lo hemos podido prever? Bueno, pues por hacerles un poquito de spoiler de lo que les voy a hablar hoy, que es la técnica de microinjerto autólogo. Es una técnica que se fundamenta en 3 pasos básicos que se ven aquí en la diapositiva, que cuando cuando al paciente se le presenta por primera vez, habitualmente te miran raro y dicen, ¿pero qué me va a hacer usted, doctor? Porque no entiendo muy bien. ¿Me tiene usted que sacar tejido de la oreja, después procesarlo e infiltrármelo en una articulación? Pues sí, básicamente consiste en eso. Consiste en extraer células del cartílago auricular, someterlas a no es un procesamiento en sí mismo, no hay modificación celular, simplemente es un sistema de corte, es un sistema por hablarlo así para que se entienda, de triturar, ¿no?, la celularidad que hemos obtenido para poder obtener matrices de 80, 50 micrones de tamaño más o menos, que no solo tienen células, tienen más cosas, y después infiltrarlos en una articulación que esté afectada a artrosis. Ahora les explicaré por qué funciona. ¿En qué estadiaje? Bueno, pues clásicamente entre los estadios 1-3, es decir, artrosis moderada o parcialmente severa, aunque tengo que reconocer que tenemos casos de artrosis grado 4 donde ha ido bien el tratamiento.
Y es que el cartílago auricular tiene una mala costumbre y por eso tenemos artrosis. Y es que es un tejido que no tiene células, es acelular y es hipovascular. Por lo tanto, cuando se estropea, no se regenera. Y cuando intentamos regenerarlo, pues tenemos estrategias clásicas, ¿no? Digo yo estrategias clásicas, se lo digo a mis amigos traumatólogos, ¿no? Digo, cuando no sabéis qué hacer, hacéis una artroscopia. Y a veces va bien y a veces no. Pues sí, efectivamente, pero a veces va bien, curiosamente. También podemos hacer injerto de cartílago o incluso desarrollar células madre como tal. Pero ¿cuál es el problema? Que los resultados no son del todo buenos. Aparte que son procesos habitualmente complejos de realizar. Nosotros lo que proponemos con esta técnica es obtener, como os he dicho, células del cartílago auricular. ¿Por qué? Porque las células del cartílago auricular no son las células del cartílago de las articulaciones, son diferentes. Si ustedes ven en la diapositiva, el cartílago de las articulaciones es hialino y el de la oreja es elástico. ¿Y eso qué significa? Pues que las células que tiene son diferentes. Tiene unas células que son las que se ven en una línea azulita, que es el pericondrio, y esa estructura no existe en las células del cartílago de las rodillas o de la cadera, del cartílago articular. Y es una estructura muy interesante porque es celular y con potencial regenerativo. Y esto en ingeniería tisular no es nuevo, porque este artículo es antiguo y aquí ya se empieza a dar pinceladas sobre el interés que existe en el uso del pericondrio, que es por llamarlo de alguna manera, en vez de no llamarle células del tejido auricular, el tejido de origen pericondrial tiene un interés en la regeneración del cartílago. Porque clásicamente se ha utilizado, no sé si ustedes conocerán las técnicas de reconstrucción de nariz, se hacen clásicamente con el cartílago costal, que es un cartílago hialino exactamente igual que el del pabellón auricular. Lo que pasa es que es más fácil obtener del pabellón auricular que del cartílago costal, obviamente, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Y les pongo un vídeo de topuria, no porque se me haya colado, sino porque acuérdense de esto, que se lo voy a explicar después, porque tiene bastante interés en lo que es el tejido en sí mismo. Sin entrar en profundidad, simplemente entender que el proceso no es solamente celular, sino que lo que nosotros infiltramos en la articulación es células con toda su matriz, la matriz que tiene alrededor. Y todo eso tiene una fenomenología regenerativa. Y aquí está, digamos, el efecto beneficioso preclínico que se observa y clínico cuando se aplica en pacientes. Y básicamente el sistema mitocel es un sistema de corte, como les he dicho antes. Les he dicho triturar, desagregar, queda más fino, ¿no? Desagregar el tejido para obtener los nichos de tejido de un tamaño óptimo para poder infiltrarlos en la articulación. Y como una imagen vale más que mil palabras, pues les pongo aquí cómo lo hacemos en nuestra unidad del dolor, ¿no? De entrada, lo que hacemos es desinfectar el pabellón auricular. Si se dan cuenta, pues tiene todo lo que es el líquido antiséptico. Hacemos un bloqueo de la oreja, que para eso somos anestesiólogos y no queremos que el paciente pase dolor, ni siquiera cuando le hacemos una infiltración de rodilla. Después obtenemos un punch biopsia con un sistema de biopsia de la oreja, que se ve ahí del pabellón auricular, por hablar con propiedad, de la parte posterior del pabellón auricular. Obtenemos 3 punch biopsia. Y ese tejido se procesa. Depositamos la muestra en un contenedor que tenemos hecho a tal efecto, que más o menos es de un tamaño pequeño. Ven, si se dan cuenta, en la imagen, perdón, ahí se ve los tejidos, el tejido que hemos introducido en ese receptáculo y utilizando suero lo procesamos. El procesamiento se hace con una especie de máquina que se ve ahí en ese vídeo. Bueno, la cara mía es un poema porque yo no tengo mucha paciencia, son 6 minutos, tampoco es que sea una barbaridad, pero bueno, tengo cara ahí de que llevo 4 y ya estoy cansado. En 6 minutos se hace enseguida. Y una vez que lo hemos preparado y se ha desagregado, ya tenemos los cortes del tamaño que corresponden, se obtiene, si se dan cuenta, ahí está extrayendo la doctora el resultado de la disagregación del suero, y a continuación hacemos la infiltración en la articulación que corresponda. En este caso era una rodilla. ¿Qué debe de hacer el paciente después? Pues el paciente básicamente hielo local, evitar antiinflamatorios, evitar o abstenerse de hacer deporte durante una semana y la oreja se cura. ¿Y por qué puse a Topuria antes y ahora pongo a otro luchador de UFC? Porque esa oreja les sonará, si son aficionados como yo, a la lucha libre y al deporte de contacto. Cuando los luchadores se friccionan y se lesionan la oreja, tienen ese aspecto a la larga que se llama oreja coraliforme. ¿Por qué pasa eso? Porque el tejido es potencialmente con tanta capacidad de regeneración que regenera tanto cartílago que les deforma el pabellón auricular.
Uno puede decir, ¿eso me va a pasar a mí cuando me quiten el cartílago para la infiltración? No, realmente lo que ocurre es esto. O sea, eso es lo que nosotros hacemos, esa sería la cura y aquí al mes prácticamente ya no existe evidencia de que hemos hecho absolutamente nada. Es decir, la oreja cura muy bien, tiene mucha capacidad de curar. ¿Existe mucha preclínica? ¿Y existe clínica? Sí, existen estudios, por eso digo aportar algo de bibliografía, todos son más o menos iguales, pero es un poco por saber qué es lo que conseguimos, ¿no? Esto es un estudio que se realizó valorando básicamente sobre 7 pacientes pues la efectividad del tratamiento a los 6 meses y a los 3 años. ¿Cómo se valora esto en clínica? Pues preguntando al paciente, ¿le duele menos que antes? De una escala del 0 al 10, que es lo que se llama escala EVA. Se le pregunta también por escalas de funcionalidad, por escalas de dolor, por escalas de calidad de la analgesia, de la capacidad de recuperación que tiene el paciente. Los pacientes que se incluyeron en este estudio eran todos pues, patologías de artrosis grado 3, 2, 3, casi todos. En general, todos los pacientes mejoraron en este estudio, pero lo que más me gusta de este estudio, porque es muy visual, es que después se pudo ver con las resonancias que se hicieron a los 3 años que el cartílago había crecido. Es decir, esto es muy interesante porque nos está diciendo que no solo estamos quitando el dolor, sino que estamos regenerando el cartílago, que es lo que queremos hacer. Hemos dicho al principio que o prótesis o nada. Lo habrán escuchado ustedes en las consultas muchas veces. ¿Esto es para prótesis o ya no hay nada que hacer? Bueno, a lo mejor sí. Y esta es una alternativa terapéutica. Hay más estudios como este, que es un poquito más modesto, son 10 pacientes a los que se les somete a una técnica muy similar, o sea, a la misma técnica, perdón, a una entrevista muy similar, he querido decir, y en la entrevista nos da unos resultados pues, a los 3 meses y a los 6 meses de mejoría en todos los ítems, tanto de calidad como de dolor como de funcionalidad. Es decir, no me voy a profundizar más porque son más o menos todos los estudios en la misma dirección. Interesante, que va muy bien cuanto más joven se sea y va muy bien cuanto más actividad física se haga. Es decir, y son unos resultados muy parecidos a los que hemos obtenido nosotros en nuestra unidad del dolor. Nosotros hemos hecho un estudio sobre 7 pacientes que hemos tratado con diferente patología, la verdad, muy variopinta. No es porque realmente el objetivo del tratamiento no era hacer el estudio, sino dar una solución a esos pacientes. Entonces, después, cuando hemos hecho la recapitulación de datos, pues es bastante heterogénea la muestra, pero sí es significativo los resultados. Lo que hicimos fue a los 15 meses llamarles por teléfono y preguntarles cómo estaban, pasarles una escala y las escalas que pasamos fue de las mismas, dolor, funcionalidad y calidad y la impresión global del paciente sobre su mejoría, ¿no? Estos son los resultados, pero los voy a desglosar punto por punto las cosas que fueron más relevantes para nosotros, ¿no? Una de ellas fue que la mayoría mejoró rápidamente del dolor que tenían y la analgesia mínimo se prolongó durante 3 meses o más. Todos los pacientes mejoraron su calidad de vida en el primer tramo de la llamada, o sea, del tiempo valorado, mejoraron el sueño, mejoraron la percepción de su calidad de vida, su funcionalidad. Esto es muy significativo porque el dolor, yo me dedico al dolor, como han dicho en la presentación, y el dolor, uno de los grandes problemas que tenemos es la evaluación. Porque cuando nos llega un paciente que tiene una lumbociática y nosotros le decimos, le voy a tratar la ciática, el dolor lumbar no. Y si le llamas por teléfono y le preguntas, te va a decir, estoy fatal, doctor. ¿Pero le duele la pierna? No, la pierna no me duele, pero la espalda un montón. Entonces no estás igual. Ese es uno de los grandes problemas. Cuando 6 de los 7 pacientes nos dicen en la llamada telefónica que cuándo se lo vamos a repetir, es porque les ha ido bien. Porque, hombre, no es una técnica, no es siéntese una infiltración de ácido hialurónico, no. Es una técnica que tiene un procesamiento. Si al paciente le interesa es porque está contento, ¿no? Lo que no salió con un resultado claro fueron las escalas, posiblemente porque eran a 15 meses vistas, porque ya les digo que el diseño del estudio no era con intención de evaluar, es decir, nosotros tratamos a los pacientes que nos llegaban a la consulta porque tenían un problema y queríamos darle una solución. Los que mejor fueron los pacientes menores de 60 años, osteoartrosis grado 2-3 y con vida activa. Para mí esto es fundamental. Los 2 mejores casos fueron una artrosis severa bilateral en un paciente de 53 años que pesaba cuando le hicimos la infiltración 140 kilos y cuando le volví a ver había perdido 56 kilos. Estuvo un año asintomático. Ese fue uno de los casos muy buenos. Otro caso muy bueno fue una paciente que tenía 3 o 4 cirugías de rodilla en la pierna derecha, con una artrodesis de rodilla, es decir, una pata de palo, tenía la pierna fija, y la otra rodilla destrozada. Ningún traumatólogo la quería operar, y cuando llamamos a esa mujer, sí la llamamos porque era un caso muy dramático, al mes, para ver cómo estaba, nos dijo que era la primera vez en 5 años que subía a la primera planta de su casa. Es decir, que mejoró sensiblemente.
Son pacientes que yo ahora trabajo en el entorno privado. Estos pacientes ahora siguen en la seguridad pública, en la seguridad social. No sé cuál será su seguimiento, pero en el momento que hicimos el estudio era este. Por lo tanto, y a modo de conclusión, es verdad que hemos estado hablando de una técnica solo de las que se pueden aplicar cuando no queremos operar, por decirlo de alguna manera, o cuando queremos retrasar la cirugía, o cuando estamos en unos estadios precoces de artrosis. Vale, lo puedo comprar. ¿Cuáles son? Bueno, pues desde el ácido hialurónico, los viscosuplementadores, que saben que hay muchísimos, el PRP y todos sus primos y sobrinos, PRF, suero rico en citoquinas, hay muchísimas sustancias, o las células de origen, que dicen células madre de origen mesenquimal, que no son así exactamente, que son de la médula ósea, de la cresta ilíaca, de la sangre, hay muchas técnicas. Indudablemente el microinjerto autólogo, en este caso con la técnica Mitocel, que es la que yo utilizo, pues es una alternativa regenerativa, que a mí es lo que más me llama la atención, no solo analgésica. Porque claro, la cirugía sabemos lo que es. Bueno, esto es un poco dramatización, un poco exagerado, pero este vídeo, algo así no he llegado a ver yo en quirófano porque soy anestesiólogo, pero en ocasiones sacar un clavo cuesta, ¿eh? Quizás no tanto. Y una cirugía de prótesis de rodilla, verla es espectacular. Pues son cirugías cruentas. Y a los médicos cada vez nos gusta más hacer menos daño. Cuando no queda más remedio, no queda más remedio. Pero si podemos retrasar, mejor. Por lo tanto, esta técnica es novedosa. Parece eficaz para el tratamiento de la osteoartritis, y la osteoartritis o la artrosis, como la queramos llamar, y la investigación preclínica es muy contundente, hay muchísimo backup científico por detrás de esta técnica. Lo que quizás estamos un poquito ahora, porque las estamos desarrollando, faltos de publicaciones clínicas. Pero lo que tenemos sí que nos empuja a pensar que tiene un gran potencial para alivio del dolor y potencial regenerativo. Indudablemente yo creo que esta frase es una coletilla en medicina, hacen falta más estudios porque a los médicos nos gusta estar seguros de lo que hacemos. Yo tengo absoluta confianza en esta técnica y cuando veo un paciente diana la ofrezco sin lugar a dudas, o sea, no tengo ninguna duda. Y una vez dicho esto, no hemos terminado porque ahora llega la parte buena. La parte buena es un caso real. Un caso real, que es una paciente que nos va a contar su experiencia. Lo voy a introducir un poco antes de que salga al escenario. Es una mujer de 45 años que acude por dolor en la articulación trapecio-metacarpiana derecha y bilateral, es decir, en los dedos, que interfiere su vida diaria. En los estudios que se realizan, pues se evidencia que hay una artrosis grado 3-4, una artrosis severa, la clasificación de Eaton. La evaluación de la artrosis es un poco subjetiva, pero bueno, ahí se ve que es una artrosis severa. Y esta paciente, bueno, pues se encuentra en una situación, es una paciente joven, que tiene mucho dolor, que tiene una pérdida de funcionalidad grave, un dolor persistente, y el señor cirujano pues le dice que le pone una prótesis trapecio-metacarpiana, que más o menos es eso que se ve ahí en el dibujo, ¿no? O sea, una prótesis, en definitiva, en la mano. Bueno, pues uno se puede plantear y decir, jolín, me da miedo, me veo muy joven, no sé, esta es la única opción que tenemos para mi problema. Y entonces es cuando aparece en el juego el Mitocel, ¿no? El microinjerto autólogo, que es una técnica que se le realiza. Ahora nos contará, en el momento se le hizo 2 veces, ahora nos contará ella, no os voy a hacer spoiler de lo que nos va a contar. Y claro, a mí como médico lo que me interesa saber es si esta paciente ha mejorado, es decir, ¿habrá dado el resultado esperado? Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es preguntárselo a ella para que nos cuente su experiencia sobre una serie de preguntas que tenemos. Así, si eres tan amable, por favor. Esto ahí para que no estorbe. Gracias. Y si quieres presentarte, que te lo he dejado a ti para que te presentes. Sí. Bueno, pues soy Isabel, ya creo que lo ha contado un poco todo lo que me pasó. Realmente pues tenía una situación desesperada. Porque tenía muchísimo dolor y tenía, bueno, pues funcionalmente es que no podía hacer nada. O sea, no es decir, no podía conducir, porque hay gente que me decía, qué mal lo pasarán si conducir. Y yo decía, si es que es lo que menos me preocupa, porque no podía beber, no podía abrir una puerta, no podía escribir, no sé, nada. ¿Y habéis hecho algún tratamiento previo? Sí, había hecho, bueno, lo primero fisioterapia, lo que hace todo el mundo, una fisioterapia convencional con un fisioterapeuta, intentando hacer ejercicios de fuerza y, bueno, tratamientos no invasivos. O sea, todo muy... ¿Infiltraciones previas con algún material? Infiltraciones con corticoides
bueno, la traumatóloga me dijo que no iba a tener ningún resultado, que por protocolo me la iba a hacer, pero efectivamente no tuve ningún resultado. Luego empecé a buscar tratamientos tratamientos privados, porque realmente no tenía una solución en la seguridad social. Entonces empecé a investigar, a buscar, y me hice ozono. Empeoré, sé que el tratamiento es bueno, pero yo empeoré. O sea, yo me había informado mucho, pero yo tenía una artrosis grado 4 y ya pues no era mi tratamiento, básicamente. O sea, Claro. entonces era muy doloroso para mí, empeoraba y entonces, bueno, en la segunda sesión lo dejé. Luego empecé con PRP. Me habían hablado muy bien. La mano izquierda, mi lesión era bilateral, pero la mano izquierda, como soy diestra, la tenía bastante mejor. Con lo cual, la mano izquierda, bueno, la verdad que lo tenía que... no veía claro las mejorías, o sea, no tenía una mejoría valorable, ¿no? Entonces, bueno, me hice muchísimos tratamientos, me hice 12 tratamientos de PRP y no conseguí nada. Claro. Nada. ¿Y cómo das el paso? O sea, ¿cómo decides, bueno, pues me voy a hacer esto, que después de llevar tantas infiltraciones, porque lo normal es que el paciente te diga, pues mire, ya estoy cansado de que me pinchen y póngame la prótesis? ¿Cómo daste el paso de decir, no, todavía no, voy a probar esto? Bueno, porque sí que tenía mucha esperanza en la medicina regenerativa, creía... o sea, lo creía, vamos, totalmente, que la única cosa que me podía salvar era eso, porque tenía claro que la prótesis, si tenía una artrosis tan elevada, podría estar hasta contraindicada. Entonces, como tuve varios doctores que unos me decían la prótesis y otros no la prótesis, incluso me hablaron de fijarme en la articulación. ¿Qué pasa? Que ya me daba miedo, o sea, las diferencias de criterios me asustaban un poco. Entonces, pues cuando uno está mal, claro, pues decide tirarse a la piscina. Totalmente. Y la piscina era pues ir a la medicina regenerativa, el tema de esta regeneración articular con el cartílago de mi oreja me parecía que tenía sentido, ¿no? que era interesante y decidí probarlo. ¿Y te haces la técnica? ¿Cómo es la técnica? ¿Se pasa bien? Bueno, la técnica, a mí, yo es que he tenido técnicas mucho más dolorosas, a lo mejor porque yo me he hecho muchísimas cosas, es que se me han olvidado cosas. Me he hecho cámara hiperbárica también, que no lo he dicho. Cámara hiperbárica, infrarrojos, una cosa que hay que te meten entero, que también es para desinflamar. Eso no duele, o sea, eso es hasta agradable. Me sentía mejor a nivel físico, pero no me mejoraba a nivel articular. O sea, yo me metía en la máquina hiperbárica y me sentía súper bien a nivel de ánimo y de vitalidad, pero no a nivel de dolor. O sea, mi dolor era el mismo. Entonces tampoco me servía. No te servía. No. ¿Y cuando te hiciste esto? Entonces, cuando me hice esto, para mí no era... Claro, es que como el ozono para mí fue muy doloroso, o la carbositerapia que también me hice, bueno, pensaréis que soy una loca, pero realmente es que me he hecho de todo. O sea, también he hecho incluso dietas antiinflamatorias, he estado 4 meses sin comer carbohidratos, dulces, o sea, he hecho todo. De todo. Todo. Y bueno, pues esto no. O sea, esto me pareció pues, que como te anestesian, te molesta un poquito la anestesia en la oreja. Por supuesto, cuando te cogen el cartílago no lo notas porque anestesias. Afortunadamente eso lo haces bien. Desde luego, si no... Y entonces no tienes dolor. Y luego, lo que es el pinchazo intraarticular, pues para mí menos doloroso que el PRP, mucho menos doloroso que el PRP, porque el PRP no es que sea insoportable, porque también está bien, pero como que pica, escuece, es como que quema. Y esto no. Los PRPs, también lo digo por poner sí. Dependiendo del PRP, porque hay PRP, PRF, lo que digo yo, primos y sobrinos, hay algunos que duelen muchísimo, hay otros que no duelen tanto, pero en general escuecen. Esto no notaste nada, ¿no? Yo con el PRP empeoraba un poco.
Empeoraba un poco las primeras 48 horas. ¿Y en este caso qué notaste después de hacerte...? Bueno, no noté nada. No, o sea, no noté dolor, tampoco noté mejoría, o sea, yo estaba normal. Y yo, pues como me había hecho tantas cosas, tenía esperanza, siempre muy positiva, pero también pues tenía miedo, ¿no? O sea, tenía bastante miedo. Entonces, fue muy poco a poco, o sea, fue más o menos al mes del tratamiento que yo empiezo a notar mejoras que inconscientemente, o sea, yo tenía, pues, no sé, iba a coger un vaso, como no podía, se me caía el vaso, o cogía algo fino y, o sea, era torpe, digamos, ¿no? Es como una torpeza manual. Y claro, en casa yo les veía las caras de asombro, o sea, era como... ¿Has cogido eso? O sea, que la funcionalidad fue lo que empezó a ir bien, ¿no? Claro, ahí empezó a bajarme mucho el dolor y ya empecé a notar que la mano se desinflamaba. Mi mano, no lo he dicho, pero estaba deformada, muy deformada. O sea, la mano era muy evidente que yo la tenía lesionada porque era una cosa así. O sea, la inflamación era muy grande. Entonces, poco a poco empezó a desinflamarse, pero no fue es que un día estaba así. Ya. No. Fue de forma paulatina. Fue muy paulatino. Entonces, llegó un momento que la mano estaba así, normal, como la tengo ahora, y ya empecé a recuperar y muy ¿Y qué poco a cosas poco. hacías, por ejemplo, que antes no podías? Pues a ver, yo no podía, o sea, para mí era una impotencia, os podéis imaginar, yo llegaba de trabajar, una persona funcional, activa con mi trabajo, mis cosas, y podía llegar a casa y si no estaba mi marido no podía entrar. Entonces ya buscabas mecanismos de, bueno, ¿y qué puedo hacer? Una puerta automática, no sé qué, o sea, ya era como, o sea, desesperante. Es algo tan sencillo como abrir la puerta con la llave, ¿no? Sí, sí. Claro. Yo he llegado a quedarme fuera de mi casa sentada en un banco esperando que llegara alguien para abrirme. O sea, es algo increíble, pero cierto. Y no ir a un restaurante, pues porque te sientes tan torpe, te tienen que cortar la carne, no puedes beber, tienes que pedir una pajita porque no puedes levantar el vaso. Claro. O sea, es escribir, que parece una tontería porque ahora con el tema digital se escribe muy poco, pero a nivel pues de cosas legales y tal se sigue firmando con un boli. Y es que yo no podía, o sea, yo tuve que ir al notario y no podía firmar. O sea, es que era increíble. Y me daba vergüenza, o sea, me sentía como avergonzada. ¿Y todo eso mejoró? Todo eso, nada. Empecé, pues a los 2 meses más o menos, empecé ya a coger un boli. Para mí eso fue increíble. Claro. Coger un boli, impresionante. O sea, me compré unos bolis, unos que tienen una tinta muy finita, tipo Pilot, y empecé a escribir. Y ahora mismo puedo escribir con cualquier bolígrafo. Ahora perfectamente. Perfecto, o sea, sin ningún problema. También es verdad que yo estaba muy mal, porque a lo mejor parece un poco exagerado visto así, pero como yo nunca cogí una baja, nunca entre otras cosas porque soy autónoma, y ya sabéis que es complicado, yo asocié dos problemas, 2 patologías, digamos. Me hice un síndrome de túnel carpiano en un grado bastante elevado, porque, claro, por compensación, como no podía hacer cosas, pues yo inventaba, pues hago así, hago allí, esto lo cojo, tal, e intentaba hacer cosas para poder seguir viviendo el día a día. Y eso también lo recuperé. Vale. O sea, se me quitó completamente. Desapareció. Entonces, bueno, por decir lo que no está en la lista de preguntas, ¿lo has vuelto a repetir a los 6 meses, no? Sí, me lo hice en diciembre, ahora en diciembre 2 años, pero hace de la segunda 1 año y medio. Me hice una en diciembre, recuperé, o sea, el dolor muy bien, funcionalmente algunas cosas me faltaban, porque me faltaba fuerza y entonces me dijeron, deberías hacerte una segunda sesión. La izquierda estaba perfecta, ya con la primera sesión, pero es que como la derecha la tenía peor, pues me faltaba como un poco, ¿no? Como el fin. Cuando hice la segunda, que fue en agosto, fue exactamente lo mismo, pero yo estaba mejor. Claro.
Entonces ya ahí fue lo que me disparó, o sea, la mejoría, ¿no? Ahí fue cuando yo empecé a hacer vida normal. Empecé a conducir, que tenía un miedo terrible a maniobrar, o sea, los giros. Me daba muchísimo miedo, había cogido pánico a el miedo a hacerme daño. O sea que, en definitiva, si tuvieras que volver a hacerte una tercera, lo harías, ¿no? Claro, sí. Y recomendarías la técnica. Por ahora no la necesito, toco madera, o sea, no me siento para hacerme otra sesión. Estoy a la expectativa de ver cómo me enfrento al invierno, porque empeoro mucho con el frío, empeoro bastante. Pero en este momento no me siento como para tenerme que hacer una tercera sesión. Si me la tuviera que hacer, me la haría... Sin dudarlo. Sin duda, sin Puede duda. que no la necesites. O sea que... Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel, por el testimonio. Pues nada, a vosotros y la verdad que feliz. Gracias.